Bueno, ante todo, un saludo a todos los que me están viendo, escuchando. Espero que me escuchen bien. Es un gusto poder unirnos desde la distancia. Felicito la iniciativa que han tenido de poder de esta manera estar unidos y también por el tema que vamos a tratar hoy. Como sabrán, es el tema de la esperanza. La esperanza como virtud teologal, que tanta falta nos hace hoy profundizarla en estas circunstancias que nos toca vivir. En realidad podríamos comenzar diciendo que, siendo una virtud teologal, el crecimiento de la esperanza, como de la caridad, de la fe, van de la mano, podríamos decir, en la medida que nosotros, con nuestra vida cristiana, se va haciendo cada vez más plena, van creciendo las virtudes teologales en nuestra alma. Es claro que en algunos momentos se hace más necesario vivir una determinada virtud por las circunstancias que nos toca atravesar. Y en algún momento, por ejemplo, tenemos que hacer actos heroicos de caridad, cuando, por ejemplo, por una circunstancia particular, Dios nos pone ante una persona necesitada en la cual nosotros tenemos que abnegarnos para hacer un acto de caridad muy, muy particular, lo cual es fuente de mérito, ciertamente. Y ahora, entonces digo, la circunstancia que nos toca vivir es un momento en el cual estamos invitados a ejercitarnos en la esperanza. Justamente la esperanza como virtud teologal se edifica sobre las ruinas de las esperanzas humanas. Es decir, cuando ya aparentemente los medios humanos no alcanzan a ver solución, ven todo opaco, turbio, allí donde debe brillar de modo peculiar, con nitidez, nuestra esperanza cristiana, la esperanza como virtud teologal, y entonces como darnos un plus de vitalidad, de entrega, de coherencia, de fidelidad a los principios que nosotros sabemos. Y un poco el panorama que nos encontramos, justamente por la gran desacralización que hay, por el olvido de Dios, por el ateísmo sistemático, a veces militante, que aparece, furibundo. Entonces, hace mucha falta que nosotros pidamos a Dios estar iluminados por esta esperanza, la esperanza como virtud teologal. Había pensado, no lo logramos hacer, pero comenzar en este momento con un pequeño video. Ustedes saben que estoy aquí en México, estoy en Guadalajara, tierra de cristeros, y hace un mes y medio aproximadamente con un grupo de adolescentes tuvimos la gracia de visitar un pueblo llamado Zaguayo, que está aquí a 1 hora y media, donde pudimos ir a rezar delante de las reliquias del cuerpo de San José Sánchez del Río. Unos amigos nuestros están haciendo una película de muy buena calidad, se llama Mirando al Cielo, y hay como una, todavía no la terminaron, pero está muy, muy próxima a salir y a poder verla. Y entonces yo cuando pensaba acerca de este tema que me tocaba platicar con ustedes, bueno, disculpen las cosas mexicanas que voy a ir diciendo, se me venía mucho a la mente este niño que cuando se suscita toda la guerra cristera, él ve claro y dice, nunca ha sido tan fácil como ahora alcanzar el paraíso. Y entonces quiere sumar toda su facultad, de su persona a la guerra cristera, sabiendo que estaba muy próxima a la posibilidad de morir mártir. Fíjense la esperanza cómo brilla de modo particular en esa circunstancia en este niño. Ve claro que la vida no termina aquí, que estamos de paso, esto es solamente un tiempo. Ve claro que su vida tiene un desenlace que es eterno y que puede alcanzar el cielo. Y entonces con gran ánimo se enrola en las filas de los cristeros y se pone a trabajar con una servicialidad, abnegación impresionante, sobre todo una fe que se destaca hasta los últimos momentos de su vida, una entereza, una fortaleza, paciencia. Realmente es, junto con él, el testimonio de todos los cristeros, todos estos mártires cristeros, sacerdotes que han dado la vida con tanta integridad, nos hacen ver, nos ponen bien palpablemente este tema de la esperanza, es decir, la vida terrena es solamente algo transitorio y
Tenemos que poner la mirada, nuestro corazón, nuestro afecto en esa patria definitiva. A eso nos lleva la esperanza. Es una virtud teologal, decimos, nos la infunde Dios, el crecimiento lo va dando Dios, podemos disponernos. Vamos a ver en el catecismo cómo expone esta virtud. Dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Número 1817 estoy citando. Fíjense, vuelvo al ejemplo que estaba citando. San José Sánchez del Río, que aspiraba por esa vivencia del Espíritu Santo que lo iluminaba de modo particular, aspiraba al reino de los cielos y no le importaba el sufrimiento que estaba tan próximo a sobrellevar, aspiraba. Y entonces ahí ya centramos nuestra reflexión, miramos nuestro corazón, nuestra alma, y nos preguntamos si nuestra mirada está puesta aquí en la tierra o si trascendemos con nuestra vida, si es nuestra vida puesta un vector hacia el más allá, hacia el cielo. Si lo que voy haciendo, las acciones deliberadas, conscientes, me van llevando a madurar una personalidad llena de méritos para el cielo, o si estoy poniendo la mirada, las metas en las cosas de la tierra, en este como ambiente tan caduco, donde las cosas se van perdiendo, etc. Los santos nos enseñan el influjo del Espíritu Santo, cuando va inhabitando en el alma, cuando lo dejamos accionar, va desplegando toda esta visión, va siendo como una atracción muy particular hacia ese reino de los cielos. Sabemos que el objeto entonces de la esperanza, ¿qué es lo que esperamos? El cielo, alcanzar el cielo. Y también esperamos los medios que son los más necesarios para alcanzar el cielo. Ese es el objeto de la esperanza. Y esto es otro punto que nos lleva a la reflexión. Porque muchas veces el error está en que la gente, las personas en su vida cristiana, en su vida de fe, erran, se equivocan en cuál es el objeto de la esperanza. Esperan de Dios cosas que Dios no ha prometido. Y entonces después cuando ven que no les cumple, aparece en la crisis de fe. No creo en Dios, como hasta hace poco. Una chica que me decía que, bueno, que el novio finalmente la deja y entonces cae en una crisis de fe, digamos. Entonces, cuando uno pone como la esperanza en algo de lo cual Dios no nos ha prometido, entonces ahí puede naufragar no solamente la esperanza, sino también la fe, que es lo que nos promete que nos dará el cielo. Nos dará también los medios para alcanzar el cielo, para crecer en la vida cristiana, para afianzar nuestras pisadas hacia el cielo. Pero nosotros, si nos equivocamos del objeto, entonces allí podemos tener esta dificultad. Podemos puntualizar también que Jesús nos ha prometido el consuelo. Venid a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. No te promete que te va a quitar el dolor, el sufrimiento, sino que te va a consolar el alma, te va a dar como un alivio en medio de las adversidades. En esta circunstancia que nos toca vivir, entonces sabemos bien que si nos acercamos a Dios tendremos ese alivio, esa fortaleza, esa tranquilidad espiritual para afrontar las dificultades que puedan sobrevenir o puedan seguir sobreviniendo sobre nosotros. Nos prometió también el perdón si nos acercamos arrepentidos, que nos va a dar copiosamente, abundantemente el perdón, que va a justificar nuestras almas para volver a comenzar las veces que haga falta. Nos ha prometido en definitiva el cielo, como decíamos antes. La esperanza entonces tiene como fundamento estas promesas divinas, Dios mismo, su fidelidad, su caridad. ¿En qué se asienta? ¿Cuál es el fundamento? Vuelvo a decirlo esto, a explicitarlo de esta manera. ¿En qué se funda, se asienta la esperanza?
en la omnipotencia auxiliadora de Dios, Dios que es omnipotente, el poder infinito de Dios, como Dios que es un Padre, tiene poder que es infinito, entonces yo me siento tranquilo. Tengo esa esperanza de que Dios extiende su mano y me va a poder socorrer. En segundo lugar, en la divina misericordia, no solamente es omnipotente, sino que también es misericordioso. Es esa bondad maravillosa de Dios que tiene como ese brazo misericordioso que al inclinarse sobre nuestra miseria, sobre nuestra poquedad y fragilidad, se convierte en esa misericordia que nos socorre. Dios es omnipotente, es misericordioso. Y en tercer lugar, decimos que es fiel a sus promesas. Si alguien, podemos decir, que da una palabra y la cumple, ese es Dios, esa lealtad, esa fidelidad, esa nobleza de alma, que lamentablemente entre los hombres se ha perdido tanto, que en otras épocas era algo que conllevaba, digamos, el honor de la persona. Digo una palabra, una promesa, y soy fiel para cumplirla. Dios es fiel a su palabra, entonces la fidelidad es otro elemento que fundamenta la esperanza. La omnipotencia divina, la misericordia divina, la fidelidad que Dios tiene en sus promesas. Hay como también, podríamos decir, dos soportes humanos para la virtud de la esperanza, como es la magnanimidad, una persona con alma grande, entonces tiene como la posibilidad de que se asiente allí esta virtud de la esperanza, y también que ustedes saben cómo se armoniza la magnanimidad y la humildad. Para tener esperanza, porque la esperanza conlleva también la virtud de la paciencia. Para tener esperanza debemos tener un corazón magnánimo o ejercitarnos en cultivar esta virtud, que en ese aspecto humano da como una confianza intrépida en las posibilidades de la naturaleza humana, es decir, reconocernos que Dios nos ha creado, nos ha dado talentos, y entonces confiamos en que con esos talentos cultivados vamos a poder hacer grandes cosas por Dios. Pero al mismo tiempo, digo, con la humildad. Porque siendo humildes decimos, no es que me asiento en mis capacidades, sino en Dios mismo. La humildad que no nos abate, no nos apichona, no nos hace pequeños, no nos desalienta, sino que es la verdad. La humildad es la verdad y por tanto, así, sabiendo que todo aquello viene de Dios, nos apoyamos en Él. En María Santísima se armonizan de manera admirable justamente la magnanimidad y la humildad. Hizo en mí grandes cosas el que es omnipotente. Hizo en mí, que soy pequeña, la servidora del Señor, grandes cosas, la magnanimidad. Es justamente Cristo quien, al llegar a la otra orilla, podríamos decir, clava el ancla, esa es la esperanza, representada con el ancla, ¿no? Y entonces es Él el fundamento de nuestra esperanza, Él funda nuestra esperanza. Nadie puede tener esperanza sin Cristo. Vayamos ahora a otro tema que brevemente me gustaría considerar, lo que es la vinculación que hay entre la esperanza y la oración. Santo Tomás, en una oportunidad en Nápoles, dio 3 sermones populares en un lugar público, allí en un lugar al aire libre, que luego fueron recogidos. En un momento habló lo que hay que creer, lo que hay que esperar y lo que hay que amar. Cuando habla de lo que hay que esperar, lo que hace es desplegar toda una explicación teológica acerca del Padre Nuestro. Va enumerando y explicando las distintas peticiones, lo que hay que esperar, la virtud de la esperanza. Pero vamos a ver también en este documento de Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi sobre la virtud de la esperanza, cómo vincula la esperanza con la oración. Habla el Santo Padre, emérito, lugares de aprendizaje del ejercicio de la esperanza. Y dice, un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando yo no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios.
si ya no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Y entonces hago un pequeño paréntesis. Fíjense cómo la oración puede llevarnos a abrirnos a ese panorama magnífico de la esperanza. Recuerden aquella anécdota de San Ignacio cuando le decían, Padre, ¿qué sería? O él mismo se reflexionaba consigo mismo. Lo peor que me puede pasar es que se me dijese que queda cancelada la compañía de Jesús, que ya esa es la gran obra, podríamos decir, que él había entendido que Dios debía crear, fundar, etc., si en un determinado momento se queda sin la compañía de Jesús. Y entonces se pone a pensar, ¿qué haría? Iría al sagrario, unos 15 minutos de oración, y ya recuperaría la tranquilidad, la paz. Ahí está como enunciado esta manera de como acrecentar la esperanza, la tranquilidad. Miren, cuando estamos en medio de un ajetreo, cuando hay cantidad de cosas que realmente uno no sabe cómo afrontarlas todas al mismo tiempo, cómo solucionarlas, cuando hay un panorama desolador en lo humano y parece que en lo espiritual también, vayamos junto al sagrario. Aquí en México hay muchas capillas de oración perpetua, realmente estamos bendecidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una a unas 10 cuadras y otras a 15 cuadras para otro lado. Hay cantidad. Entonces, ese consejo siempre lo damos. Ir delante de Jesús sacramentado. Lo que dice San Pablo, tenga los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, cuando uno se va delante de Jesús y hace como un silencio interior, deja como que los sentimientos de Cristo toman posesión en el corazón de uno y tratamos de armonizar nuestros sentimientos con los de Cristo, entonces vamos adquiriendo algo de esa paz, de esa serenidad, esa luminosidad que hay en el cielo. Es como que nos damos un poco un momento de paraíso, podríamos decir. Ahí está la esperanza, porque anhelamos llegar al paraíso. Entonces el alma se serena y vamos evaluando las cosas con mayor como objetividad. Y vamos viendo, aquello que puedo solucionar, pondré todo el esfuerzo para solucionarlo. Y lo que no me toca a mí, recupero la paz, no me toca a mí, Señor, lo dejo en tus manos. Y salgo de ese momento de adoración ya con el alma aquietada, ¿no? La oración cómo se vincula, cómo acrecienta la esperanza. Entonces cita el Papa emérito, el ejemplo del cardenal Vantuan, donde él dice, durante 13 años en la cárcel, en una situación de desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuente creciente de esperanza, que después de su liberación permitió ser para los hombres de todo el mundo testigo de la esperanza. Así fue llamado este santo cardenal, testigo de la esperanza, que le predicó al Papa Benedicto XVI, no sé si más de una oportunidad de ejercicios. Testigo de la esperanza. Justamente en ese momento, porque sufría tanto en la oscuridad de su celda, la oración, la unión con Dios fue lo que les abría esos horizontes de esperanza. También en el documento Spe Salvi, cuando habla de la oración y la esperanza, nos habla también, cita a San Agustín y dice cómo, esto lo va a retomar el Catecismo de la Iglesia Católica, la esperanza dilata el corazón, es como que expande el corazón, te hace más capaz de amar a Dios. Dice así, el hombre ha sido creado, esto lo dice San Agustín, para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega, es pequeño. Tiene que ser ensanchado. Dios, retardando su don, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de su don. San Agustín se refiere a San Pablo, el cual dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que estaba por delante. Entonces, esta idea que luego el catecismo, cuando habla también de la virtud de la esperanza, en el número 1818, cuando empieza a enumerar un poco los frutos que hay de ejercitar bien esta virtud, dice que las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene de todo desfallecimiento, dilata el corazón en la
espera de la bienaventuranza eterna. Veamos cómo también a través de la oración la esperanza debe llevarnos a no esperar solo para nosotros. Hay una vinculación también que es importante remarcarla entre la oración y la preocupación por los demás. El Papa, en Spe Salvi, llega a preguntarse si nuestra esperanza, por momentos, no como a veces se lo entiende, no es algo individualista. ¿Es la esperanza solo para mí lo que espero? Y entonces dice claramente no, que la relación que se establece con Dios va haciendo que el alma vaya siendo cada vez más sensible a la necesidad, no solamente propia, sino también de los demás. Estar en comunión con Jesucristo, dirá en el número 28 de este documento, Spe Salvi, estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos. Jesús en la cruz se entregó para todos, para esa sed de redención universal, nos redimió a todos. Y entonces así nos hace partícipe de esa sed de almas de Jesús. Y por eso entonces hay para examinar nuestra esperanza. Es que yo estoy anhelando, estoy deseando ocupar un lugar allí en el paraíso, pero solo para mí. Allí habría algo para corregir. Tiene que haber un celo apostólico en la medida en que voy creciendo en esa virtud, aparece como ese deseo de llevar a muchas almas, a todas las almas, como una vez un padre, un sacerdote me dice, padre, yo quiero ejercer mi ministerio, entregar mi alma, toda mi vida, para que se salven todos los hombres, para que no haya nadie al infierno, no solamente las almitas que tengo yo, sino entonces la misa, la celebrar con ese celo apostólico de que todos lleguen al cielo. Así tiene que ser nuestro fervor apostólico. Cuando, por ejemplo, San Máximo el Confesor decía, quien ama a Dios no puede guardar para sí el dinero, sino que lo reparte, según Dios, a imitación de Dios, sin discriminación alguna. Y el mismo San Agustín, en un momento de su conversión, lo va a citar este caso también, Spe Salvi, el documento sobre la esperanza, dice cómo San Agustín, cuando se convierte, tiene como la inclinación de vivir para Dios, pero encerrado, como dedicándose a la oración, al estudio. Y él tenía, parece, una personalidad como un poco ensimismada, pero sin embargo ahí ve que no, que Dios le pide otra cosa, que Dios le pide abrirse para salvar las almas, y así es como lo hace. Esto supuso para Agustín, número 29, una vida totalmente nueva. Dice, en las confesiones dice, aterrado por mis pecados y con el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo, Cristo murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. Cristo murió por todos. Vivir para Él significa dejarse moldear en su ser para ser, o sea, ese celo apostólico. Sigamos entonces, luego de haber tratado este tema de la esperanza y la oración, entre la esperanza y el celo apostólico, la relación que hay entre la esperanza y la juventud. Justamente, así como el joven tiene todo ese futuro promisorio por delante, así la virtud de la esperanza que brilla en el alma, aún de un anciano, le brinda ese panorama ilimitado de una eternidad que nunca se termina. Por eso el alma de una persona con vida interior siempre se mantiene joven. Una persona un santo, a pesar de que su cuerpo exterior, como dice San Pablo, se va como corrompiendo, se va corroyendo, se va envejeciendo, no corrompiendo porque es un santo, estamos diciendo, pero entonces tiene por esa disposición del alma como una juventud que lo mantiene anhelando todo ese futuro que queda por delante, porque justamente esa definición del joven, aquel que tiene poquito tiempo detrás y mucho por vivir. Así es lo que nos da la esperanza. Nos pone frente a una eternidad por delante. El Papa también en Spe Salvi va a hablar acerca de la relación de otro momento para ejercitar la virtud de la esperanza, como son las obras y también el sufrimiento. Esto lo voy a tener que acortar, ya tenemos que ir terminando.
Y entonces, en las obras ordinarias tenemos que hacerlas como esa ofrenda continuada de entrega a Dios. Y esto de esa manera, como con esa visión de que la vida no termina aquí, sino que vamos acumulando méritos para el cielo. Pero también dice el Papa acerca de la importancia del sufrimiento mismo, vivido, abrazado de manera tal que nos vaya abriendo a cada vez a horizontes más amplios. Llega a decir, bueno, que justamente la sociedad, de acuerdo a cómo se enfrente con el sufrimiento, allí denota la calidad de ese ambiente, de esa época, de esa persona. ¿Cómo te enfrentas tú con tu sufrimiento? ¿Eres capaz de llevarlo con un alma grande, de ofrecerlo, de santificarlo, de unirlo a la pasión de Jesús? Entonces ahí hay como calidad humana y cristiana. El sufrimiento es una gran ocasión para vivirlo con esta visión de esperanza también. Sabemos que los pecados contra la esperanza son dos. Uno es la desesperación, el otro es la presunción. La desesperación es como anticipar el desastre de mi vida, anticipar la no plenitud. Es como vivir el infierno en la tierra. Una persona, justamente, como la esperanza es el motor, lo que da vitalidad, jovialidad, lo que te permite tener un ánimo que se sobreponga a los obstáculos o poner todos los medios para superarlos, cuando uno vive desesperanzado, vive sin ánimo, como arrastrándose por la vida, sin una motivación que arranque de su corazón. Entonces, y eso es lo que aparece, aunque se esconde muy bien, se maquilla muy bien en el hombre moderno. El hombre moderno tiene una capacidad muy grande para maquillarse exteriormente, para ponerse caretas, para lanzar como una sonrisa muy falaz, puramente exterior, pero en el fondo del corazón sabe que hay un gran vacío. El hombre moderno, estamos diciendo, en esa concepción, digamos, axiológica de valor, en el cual ese hombre que se ha apartado de Dios, que ha dado la espalda a Dios y que va corriendo, corre, pero fuera de camino. Entonces ese hombre moderno está en la desesperanza más profunda, pero exteriormente lleva un porte como de una cierta alegría, contento, pero porque se llena de cosas que no llegan a saciar esa felicidad, ese anhelo de felicidad que tiene en su alma. La esperanza se comparaba a una niña, la niña esperanza. Justamente es que ese hombre que vive desesperado es como un anciano decrépito, es como aquel que consume su persona, que consume sus reservas, es como aquel que tiene la convicción, no tengo salvación, no me sirve nada, vivo fuera de sentido, etc. En cambio, esa pureza, ese candor de una niña, así se interpretaba, Peggy así la llama, la niña, esa ilusión que uno ve en el brillo de los ojos de los niños, ese entusiasmo por hacer todo, por aprender todo, creerse capaz de todo, eso es la esperanza. Y eso es justamente lo contrario a la desesperación que hace como de una persona un alma totalmente afiada por, enroscada, ensuciada por toda esta falta. La desesperación es propio del existencialismo ateo, Sartre, que nos presenta al hombre como una pasión inútil, como un anhelo interior, pero que es incapaz de saciar, y entonces un absurdo, el existencialismo ateo, este pecado contra la esperanza puede aparecer en distintos niveles, y es bueno examinar nuestro corazón si por momentos no caemos en algo de desesperanza. Tenemos que confiar en Dios y que Dios nos dará no solamente el cielo, sino todo lo que necesitemos para santificarnos. Si estamos allí como en duda, entonces estamos un poco como naufragando en algo que es necesario que corrijamos. Y la segunda, el segundo pecado contra la esperanza es la presunción. Es cuando uno se cree totalmente con todos los medios como para poder alcanzar el cielo. Aparece allí la herejía protestante, que si creo estoy salvado. Aparece allí también la presunción pelagiana, que me salvo simplemente por el esfuerzo que yo ponga, por la dedicación, por los recursos humanos, sin acudir a la gracia. Aparece así también
en esa presunción que esta maliciosa es todo lo que presenta el marxismo, que lleva a prometernos una felicidad aquí en la tierra. Todo esto es esa presunción. La gracia no está, el naturalismo, la gracia no está, y se cree que solamente con lo que nosotros, los recursos que tenemos aquí humanos, en esa chatura de la inmanencia vamos a alcanzar aquello que nos puede hacer felices, lo cual es una gran falacia, una gran mentira. Terminemos ya, porque veo que llevamos, me pasó algún minuto, diciendo que María Santísima es nuestra esperanza, y quería mencionar acerca de la Eucaristía y la vida religiosa. Los religiosos tenemos que ser, de alguna manera, como dar testimonio de que existe una vida eterna. Me acuerdo una anécdota que contaba, creo que era Arroyo Marín, que decía, dos monjes caminaban por una ciudad y aparecen dos hombres vestidos totalmente como hippies y le dice, bonito chasco te vas a llevar si no hay vida eterna. Le dice estos hombres totalmente desarreglados a los monjes. Y los monjes le responden con toda serenidad, le dicen, ¿y tú? Gran chasco te vas a llevar si hay vida eterna y si hay juicio. Entonces lo hizo como reflexionar. Los religiosos tenemos que dar testimonio de vida. Para eso estamos. Nuestra gran pasión es verdaderamente tener nuestro corazón puesto en el cielo y hacer presente de alguna manera el cielo aquí en la tierra. La oración, la vida espiritual, tratar de ayudar a los jóvenes, a las personas, a que se acerquen a Dios. Somos testigos de que existe una vida eterna, y esa es nuestra gran pasión, nuestra gran vocación. Es una cosa hermosísima, estar en el mundo, pero no siendo del mundo, porque nuestro corazón, porque nuestra persona ya está entregada totalmente a Dios. Y por último, la Eucaristía. La Eucaristía sabemos que mira hacia el pasado como nos remite a la pasión de Cristo, nos llena nuestro corazón de la gracia de Dios, pero también es anticipo del cielo. En la Eucaristía, teniendo piedad eucarística, de alguna manera una partecita del cielo comenzamos a gozar y entonces la esperanza se va como haciendo más madura en nuestro corazón. Que la piedad eucarística en este día jueves eucarístico, nos vaya ayudando a ir purificando lo que son las esperanzas. Porque así como, con esto sí termino, así como los amores, ustedes saben que el gran amor de Dios tiene que poner orden en nuestros amores, el catecismo también lo va a aplicar a la esperanza. La esperanza va a poner orden en las esperanzas humanas que están en nuestra vida, en una concatenación de esperanzas que espero que, por ejemplo, termine esta pandemia, espero que suceda tal cosa. Esperanzas humanas, esperanzas también en la vida cristiana, pero todas las esperanzas son depuradas, ordenadas en orden a esa gran esperanza que es alcanzar la patria del cielo. Y a veces Dios extiende su mano bondadosa, paternal, justamente de Padre, para hacernos como corregir algunas esperanzas que están un poco como desviadas. Y entonces dejémoslo actuar a Dios, pero siempre con ese anhelo de corresponder fidelísimamente a lo que Él nos va pidiendo. Bueno, creo que con esto ya agoté mi tiempo. Padre Elvio, no sé si me están escuchando o alguien que me pueda guiar en algo. Si no, hacemos la oración o si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo escribe en el chat del Zoom. Bueno, pero ante todo, muchas gracias, Padre. Estuvo excelente la conferencia, la verdad, buenísima. Nos aprovechamos mucho escuchando. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede escribir en el chat. Toda la gente, que hay mucha gente escuchando en este momento. Bueno, agradezco mucho entonces ahí dice chatear. Yo con estos medios técnicos no estoy tan... Parece que no hay preguntas, así que... Bueno, entonces, desde aquí estamos muy unidos a todos ustedes, por supuesto, en la oración y en este anhelo de querer pasar toda esta circunstancia que Dios, nuestro Padre, permite, ciertamente, es para que nos acerquemos más a Dios. El mundo estará tan desquiciado, que Dios entonces permite esto para que, a ver si en nuestra alma podemos corresponder individualmente, socialmente. Entonces Dios nos permita esa gracia. Vamos a hacer una oración a la Virgen Santísima para implorarle
esta gracia, Santa María de Guadalupe, Emperatriz de América, que bendiga a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra patria argentina, y que nos permita volver a esas raíces cristianas, marianas, para quedar testimonio valiente de nuestra fe. Me pongo de pie, hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Padre.